Encuentros, en su segunda temporada, se adapta a la nueva normalidad. Es un espacio semiformal para el diálogo de temas varios con invitados que comparten sus experiencias a través de esta plataforma. Hola, hola, ¿qué tal todos? Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada de Encuentros. Siempre digo que mis invitados son muy especiales. En la primera temporada tuvimos a Nunziata Valdés, a Javier Villasís, Hugo Calle, y ahora en esta segunda temporada tenemos algunos invitados de película, así tal cual. Y como lo hemos anunciado antes, pues sí, el invitado de hoy es de película. Se trata de nuestro amigo Sebastián Cordero, que es quiteño y es un cineasta reconocido a nivel pues internacional. Así que Sebastián, muchas gracias por acompañarnos en este encuentro especial virtual en esta ocasión. Sí, pues nos toca ahora hacer todo virtualmente, ya es la época que nos tocó vivir, pero sí, con mucho gusto de conversar, Marta, ahorita estoy desde casa en Quito, pero igual extrañando también Guayaquil. Sí, sí, algunas veces tengo entendido que has venido a Guayaquil y en la culata. Cuéntame así que la gente sepa de la culata, por ejemplo, ¿cuál es el plato especial que te gusta? Bueno, la culata tiene varias cosas que me encantan, pero bueno, el bollo de los jueves es espectacular. Y yo también soy como muy fan de los arroces. Hay un arroz marinero que era, que era delicioso, pero bueno, es un gran lugar, o sea, de las paradas fijas ahí en Guayaquil. Y bueno, igual cuando voy a Guayaquil paso mucho en el centro, entonces sí es de esos sitios bien especiales. En esta amena conversación, Sebastián nos comentó que los 6 años viviendo en París junto a su familia fue determinante en su gusto por el séptimo arte, y a los 19 años decide viajar a Los Ángeles, California, para emprender su sueño de incursionar en el mundo del cine. Dentro del programa de cine de USC, había varias especialidades y fue una decisión que para mí fue muy importante, ya mirando hacia atrás. Es que, bueno, yo quería estudiar dirección, pero el rato que vi los distintos programas que había y las distintas especializaciones dentro de la misma universidad, me acuerdo que el programa de escritura de guión me llamó mucho la atención porque se centraba muchísimo justamente en cómo contar una historia y el proceso narrativo y un montón de cosas que la verdad, si yo me ponía a pensar en ese momento, yo no llegaba a entender del todo cómo funcionaban. El cómo dirigir de alguna forma sentía que como que había un camino más fácil de seguir. Yo siempre había estado metido en una fotografía, había estado metido en cosas visuales, en sonido, sentía que entendía más del proceso de poner en escena, de montar, pero de cómo estructurar una historia, de cómo contarla, de repente dije eso es realmente lo fundamental y eso es lo que no siento que sé. Y entonces decidí estudiar escritura de guión, realmente sintiendo que era el paso más importante a tomar. Y es chistoso porque en las primeras épocas, pues a mí escribir siempre le he visto como una necesidad, pero no era un proceso que yo disfrutaba. Y más bien con el paso del tiempo, sí es algo que la rutina mismo de la escritura y todo le veo mucho atractivo, mucho encanto, pero al principio se me hacía muy solitario, un proceso difícil, un proceso que sentía yo era necesario porque nadie más lo iba a hacer por mí. Ya con el paso del tiempo, ya he colaborado con varios guionistas, ha habido varias veces procesos con otra gente, pero sí fue muy interesante el estudio de escritura de guión. En los 90 era muy complicado hacer cine en Ecuador. En un principio tenía un proyecto en Estados Unidos, pero no prosperó. Sin embargo, junto a su pareja desde entonces, Isabel Dávalos, decidió volver a Ecuador y nació Ratas, Ratones y Rateros. Sebastián nos cuenta el proceso influenciado en el cine independiente. Había una movida interesante de cine independiente, estaba empezando Tarantino, los hermanos Coen, Steven Soderbergh, había el caso del Mariachi de Robert Rodríguez, que era una película hecha con muy pocos recursos y que le había ido súper bien. Entonces, había como toda esta noción de trabajar un poco con lo que tienes y buscar la manera de levantar el proyecto en base a lo que
sientes que puedes conseguir, y Ratas sí fue como muy pensada en ese sentido, o sea, es una película que, que sí tenía sus ambiciones en forma, en cómo se la planteaba, etcétera, pero todas eran cosas, era una peli muy callejera, muy de entornos de alguna forma cercanos, o sea, y fue igual interesante planificarla en base a lo que yo veía a mi alrededor en ese entonces. Muy bien, y sí, definitivamente Ratas, Ratones y Rateros marca un antes y después de lo que es el cine ecuatoriano, creo que así lo pensamos muchas personas, y fue este personaje, ¿no? Tan variado como lo era Ángel, ¿no? Que era este personaje que se ganó en cierta forma la simpatía, pero al mismo tiempo pues veíamos a esta persona como, claro, al que vemos en la calle y de repente podemos asustarnos, sin embargo fue un personaje tan bien hecho que lo recordamos hasta el sol de hoy, ¿no? Y eso es lo que también hizo popular a este gran actor como es Carlos Valencia. Vienen los premios, viene la alfombra roja. ¿Cómo sentiste todo ese proceso también de hacer Ratas, Ratones y Rateros y que alcance premios y que alcance esa notoriedad internacional? Sí, pues eso fue increíble, porque cuando hicimos la película, obviamente nuestro objetivo era hacer la mejor película posible, o sea, hacer una película que funcione, que te enganche, pero de ahí tú no sabes qué tipo ya de reacciones van a haber cuando esté terminada, cuando se esté presentando. Lo primero fue el hecho de que aplicamos al Festival de Venecia y aceptaron la película, y estuvimos en la sección oficial, en Cine del Presente, con la película presentándose una semana. La semana siguiente se presentó en el Festival de Toronto y la siguiente en el Festival de San Sebastián, que los tres son de los tres festivales más importantes del mundo, y realmente fue algo muy fuerte, muy especial, y a la vez también intimidante, porque ya en esos festivales te estás presentando junto a películas gigantes, a cosas realmente, o sea, que una película de Ecuador esté ahí, digamos, ya esa era la noticia para empezar. Lo más increíble de todo es al estrenarla ya aquí, el que la gente aquí haya respondido también, porque realmente las salas sí se llenaron, sí estuvo la película muchas semanas en cartelera, y el público conectó, ¿no? Que ese es siempre, o sea, uno como cineasta, o sea, tú lo que quieres primero es que la película funcione, que le vaya bien en festivales, que tenga buenas críticas, y si es que llegas a conectar con el público, pues eso ya es realmente la cereza encima ya del pastel, ¿no? O sea, realmente es muy especial. Sí, sí, y bueno, el costo de Ratas, Ratones y Rateros, pues obviamente me imagino que en un principio el haber pegado con esta película, Sebastián, porque hay mucha gente que hace muchos intentos hasta llegar a esa gran película, y tú prácticamente en la primera apuesta aquí en el Ecuador lo lograste. ¿El costo de esa película fue oneroso? ¿De repente sí recibiste también ayuda del Estado en esa época? Y con No, esto en terminamos el Ratas, primer a ver, bloque. el costo de Ratas de la película fue 250,000 dólares, algo así, quiero decir. Eh, no es más de o 230,000, pero bueno, era cerca de los 200,000. Y fue básicamente todo a través de inversión privada, de auspicios, de distintas empresas, varias, o sea, o gente cercana, familia, amigos, o sea, golpeamos todas las puertas y poco a poco fuimos juntando. Pero claro, en ese entonces no había ningún tipo de apoyo del Estado. Ecuador ni siquiera pertenecía a Ibermedia, que era un fondo para incentivar la coproducción entre varios países iberoamericanos, y no había fondos concursables ni nada. Entonces realmente eso no era un camino existente. En eso sí, creo que hemos dado varios pasos importantes en estos años. Bueno, vamos en el siguiente bloque ya con Crónicas, que también es un trabajo muy importante de Sebastián Cordero, así que los invito a que se queden con nosotros, ya regresamos.
Encuentros es un espacio semiformal para el diálogo en temas culturales, artísticos, patrimoniales, sobre la ciudad y la sociedad que la mueve. Los invitados son amigos académicos, profesionales, personajes y protagonistas que comparten su experiencia, cada uno desde su área. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para llegar a ti, a través de estos encuentros. Bueno, y estamos en esta segunda parte con el cineasta ecuatoriano Sebastián Cordero. Por cierto, felicitarte porque ya sé que eres miembro de la Academia de Cine de Estados Unidos. Yo creo que es una alegría de todos los ecuatorianos. Y bueno, cuéntanos un poco esta también experiencia, ¿no? ¿Qué sentiste cuando llegaste, cuando llegó la invitación a tus manos? Pues fue una sorpresa muy grata, muy especial. Yo no sabía que me estaban considerando. De hecho, hasta ahora mismo no tengo claro cómo se dio ese proceso de selección, pero sí estaba al tanto de que en estos últimos años, pues una de las cosas que está haciendo la academia en Estados Unidos es diversificar sus miembros. Entonces están invitando a mucho más cineastas internacionales, están invitando a mucho más cineastas mujeres, afroamericanos, o sea, se está diversificando mucho. Y el rato que en realidad anunciaron la invitación, que era casi a como 800 o 900 personas, yo la verdad no me lo habían dicho antes. Yo me enteré igual por el anuncio en la prensa, porque un amigo me mandó ese rato el link y un mensaje felicitándome, y recién al día siguiente recibí ya un mail oficial con invitación y la información de que los papeles que tenía que llenar, todas las cosas que tenía que hacer. Crónicas es una película que además plantea, yo creo que justamente un balance entre las dos cosas que a mí me gustan mucho, que por un lado es el realismo social, el contar una historia con un contenido, digamos, social fuerte que te haga pensar como espectador. Y por otro lado es una película de mucha tensión, ¿no? Es una película de mucho suspenso, que te engancha mucho por su lado también de thriller. Y eso siento que es algo que en esa película como que funcionó muy bien, como que todos los elementos cuajaron. Y fue muy chévere además poder hacer una película eh, de mayor escala, una película más grande, pero igual filmándola aquí en el Ecuador y filmándola en las locaciones que yo sentía que eran las ideales para contar esta historia que se desarrolla en Babahoyo, que tiene que ver con un equipo de periodistas que vienen de afuera, el poder armar un casting que fue increíble de un elenco con John Leguizamo, con Leonor Watling, Chema Yaspic y bueno, y Damián Alcázar. Hay una interesante anécdota con la participación musical de Café Tacuba en Crónicas. Y ellos ya habían visto un corte de la película y les había gustado mucho. Entonces fue chévere porque nos reunimos y yo de una les dije yo quería hacer un cover de Julio Jaramillo, que quería hacer bueno, nuestro juramento, y ellos la primera cosa que me dijeron es: ¿y por qué no quieres que hagamos una canción original? O sea, podría ser... Y fue como un momento de duda de que chuta, también sería increíble, pero de repente fue no, o sea, justamente yo sentía que era como muy simbólico esa unión entre JJ, interpretada por una banda mexicana, que justamente la película era eso, era una película ecuatoriana, mexicana, y les sentí como muy representativo, y ellos ya se clavaron, les gustó la idea, y la verdad es que de ahí yo no supe de ellos hasta que un día me llamaron a decir ven al estudio que queremos hacer toda la canción, pues y fui al estudio de ellos en Ciudad Satélite, en México, y fue increíble, o sea, realmente un momento muy, muy especial. En el 2009 llega Rabia, una película mexicana-española dirigida por Sebastián Cordero, invitado por la productora Berta Navarro, quien tenía los derechos de este libro del argentino Sergio Vicio. Pero conozcamos ese proceso de Rabia del cine al teatro y que tuvo temporadas en Guayaquil y en Quito. Hubiera pensado que algún día iba a ser una versión teatral de Rabia, o sea, no lo hubiera visto posible, o sea, no se me hubiera ocurrido cómo. Y es chistoso porque años más tarde, justamente de una forma muy orgánica, ya conociendo el espacio mismo de la Casa Sino Fabiani en Guayaquil, donde hicimos la versión teatral, surgió la idea de
de esto del teatro inmersivo y de que el público le siga a los personajes, que de alguna forma era algo que sentía que le aportaba a la historia más, porque justamente en una historia de voyerismo, el hecho de que en un sitio tú puedes ver parte de la acción, pero tal vez no toda, y en otros momentos estar súper cerca, ¿no? Hay escenas donde estás en un cuarto de pocos metros cuadrados con 8 o 10 personas de público y 2 actores, y eso es muy potente, pero me encanta sobre todo que la experiencia de la obra de teatro nunca es igual para el espectador, porque aunque se la repita otro día, al estar en distintos lugares como público, o sea, Rabia es una obra que funciona con la acción sucediendo en distintos cuartos de una casa y el público alrededor de esta acción, y cuando la acción se va a otro lugar, pues el público se mueve a ese otro espacio, pero nunca está realmente en el mismo sitio 2 veces. Entonces, es enriquecedor, definitivamente. Sí. Bueno, luego del corte vamos a regresar ya con otros temas que tienen que ver con Pescador y con las otras producciones que vienen luego de Pescador. Entonces ya regresamos y venimos en breve. Y estamos de regreso con Sebastián Cordero. Qué gusto tenerte aquí, Sebastián, en este encuentro especial. Y seguimos con tu carrera ahora en orden, con Pescador en el 2011. Esta experiencia, ¿cómo se desarrolló? Bueno, Pescador para mí fue una película que surgió de dos ideas. Una era el contar una historia simple que pueda armarse sin necesidad de mucho financiamiento, que no sea una película complicada y que sea una película donde pueda yo improvisar mucho. O sea, sentía que en varios rodajes siempre tienes la realidad de lo que necesitas filmar en base al guión, y a veces hay cosas increíbles que suceden alrededor tuyo y que no entran en la película. Pescador un poco fue concebido como una película donde pueda meterle las cosas que suceden alrededor nuestro e integrarlas a la historia que se estaba contando. Y justamente al ser una película de carretera, de un viaje, eso significaba que se la filmaba cronológicamente y que sí se podían de alguna forma incorporar las cosas que nos vayan sucediendo. Y la verdad es que para mí, después de haber hecho Rabia, además que fue una película tan encerrada, tan planificada de espacios, del uso del espacio y de una planificación casi milimétrica, más bien fue muy liberador con Pescador empezar a ser una película donde había muchas cosas que armábamos en ese momento muy espontáneamente, donde había diálogos que se improvisaban, o sea, mucho más de lo usual, donde, no sé, se jugaban con otros elementos. Y para mí fue creo que una película que necesitaba hacer en ese momento de esa manera, y que luego siento que igual funcionó y fluyó muy bien. O sea, fue una película que a nivel igual de público aquí nos fue muy bien. Tuvimos 110,000 espectadores, si recuerdo correctamente, aquí en las salas. La gente se conectó, el personaje de Blanquito y bueno, un poco la llegada de Andrés Crespo, ¿no? al panorama de la actuación aquí, que pues yo a Andrés igual le conocía desde hace muchos años atrás. Yo desde hace años quería hacer una película donde él esté, donde él actúe, y realmente aquí se dio de la mejor manera. Y pero fue una excelente combinación también, sí. Crespo con Valencia, por ejemplo, ver esos personajes. Claro, para mí fue increíble el momento de la entrada de Carlos Valencia en Pescador, porque además entra en la película, el momento que entra, él entra a lo lejos, le está recogiendo al personaje de Lorna en el auto desde afuera, y no se le ve bien. O sea, al principio, y como está con el pelo rapado, uno no es que lo reconoce inmediatamente, pero dice una palabra, ¿no? Le saluda a ella, buenas noches, señorita, alguna cosa, donde uno ya dice, no, pues esa es la voz de
Ángel. del Ángel, es la voz de Es la Carlos continuidad de Valencia, es Ángel la un voz. poquito más No trabajado. O sea, realmente, no realmente, pero sí podría haber algo en común, ¿no? O sea, sí son como dos caminos distintos que podría haber tomado el Ángel. El uno es como el delincuente más como de poca monta, y el otro, en cambio, es este tipo que trabaja de chofer para, pues, no sé, en otro estrato social, pero, pero sí tienen cosas en común los personajes, ¿no? Surgió Europa Report, que fue un proyecto en Estados Unidos, una película que me propuso un productor allá, y que era también de nuevo todo lo contrario, de nuevo una película de encierro, una película hecha en estudio, el interior de una nave espacial, o sea, durante un viaje por mucho, mucho tiempo, y al mismo tiempo eso filmado en muy poco tiempo. O sea, fue un rodaje de 19 días, el rodaje más corto que he tenido en mi vida, pero porque la historia permitía contarse de esa forma. Era una película de material encontrado, era como un falso documental, y entonces había que planificarla de esa manera. Y también fue un proyecto que fue un gran reto, fue un proyecto difícil, pero también un proyecto con el que yo quedé muy, muy contento con el resultado, y también con lo que fue hacer esa película. Grandes actores, estuvo muy, muy bacán todo. una gran experiencia y regresamos al Ecuador nuevamente con estas historias maravillosas que nos trae. Digo maravillosas en cierta forma también porque habla de la realidad que se vive en Sí, Ecuador, ¿no? Sin muertos no hay carnaval, dicho sea de paso, también me gustó mucho, déjame decirte, estuve gracias. así mismo en vivo del principio al final, no hubo un Es momento en el de que esto. pude relax, jamás. Es que de eso, para mí es importantísimo como director lograr que el público esté ahí en el asiento sin despegarse. O sea, eso es como una de mis obsesiones principales, y el rato que estoy editando, sonorizando y eso, me clavo mucho justamente en no darle un descanso al público. O sea, que sea armada así la película, la edición. Y el caso de Sin Muertos, pues es una peli que surgió de una historia original de Andrés Crespo. Era un guión que él venía escribiendo desde hace muchos años, y que tenía que ver con el tema de las invasiones de tierra, de conflictos entre varios estratos sociales. Y lo empezamos a trabajar juntos, y al guión, o sea, yo me involucré. Él ya tenía una versión escrita cuando filmamos Pescador, y después de eso yo lo leí, y mientras yo hacía Europa Report y todo, yo le mandaba apuntes del guión, y él empezó a pulirlo, a trabajarlo. Y finalmente, ya cuando terminé Europa Report, ya regresé a Ecuador, y empezamos a trabajar en Sin Muertos en el Carnaval, que terminaron siendo esa tanda de películas como muy, muy, muy cercanas la una de la otra. O sea, hubo Rabia, que se estrenó en el 2009, Pescador en el 2011, Europa Report en el 2013, y bueno, Sin Muertos en el Carnaval ya en el 2016, pero que fue igual un proceso bien rápido entre una y otra. Sebastián, Sebastián de 1999, Ratas Ratones, ¿qué diferencia hay al Sebastián Cordero de ahora en el 2020? Ay, no sé, muchas cosas, y a la vez también soy la misma persona. O sea, creo que tengo los mismos intereses, creo que, mm, que sigue siendo igual un reto hacer lo mío. O sea, contar una historia, filmar una película. O sea, no, no siento que la experiencia lo hace más fácil. O sea, sí me enseña mucho, sí tengo como el camino más claro, pero siento que igual los procesos son igual de complicados. De una mezcla de sentimientos, de una cierta frustración del encierro justamente que estamos viviendo todos, ¿no? Del hecho que con el cine, volver a trabajar de la manera que se trabajaba, no sé todavía cuándo se dé. Y entonces he tenido una época como muy productiva para escribir, para hacer cosas que puedo hacer en casa, para editar, pero estoy muy frustrado de cuándo podré volver a filmar. Y al mismo tiempo digo, pues es momento también de adaptarse, es el momento de ver cuál es la forma de contar algo aunque estemos encerrados, y buscar un poco ideas, buscar cosas, pero, pero no sé, como que
igual toca irse reinventando con cada proyecto en cada momento. Y ahorita creo que justamente este proceso de estar aislados, todo esto, sí me ha hecho reflexionar mucho hacia la importancia de de dedicarle el tiempo a los proyectos que realmente me importan más. Mira, no quería irme sin antes preguntarte porque conversando en alguna ocasión con algunas personas, nos preguntábamos en Sin Muertos No Hay Carnaval. Las personas, los personajes dicen malas palabras todo el tiempo, palabras de grueso Sí. calibre todo el tiempo. Así somos los guayacos. ¿Cómo lo ve Sebastián? O sea, ese guión fue coescrito con Andrés Crespo. Y Andrés sí tiene, pues, igual un alto dominio del lenguaje y de las malas palabras y del lenguaje huellaco local. Entonces, por un lado, sí siento que él lo lleva un poco al extremo, pero no viene, no es que es inventado tampoco. Entonces a mí me gusta mucho que justamente se le dé el sabor al lugar donde estás contando una historia, también con la manera como habla la gente. La gente igual a veces las malas palabras, y eso es parte de un color, de una textura del hablado que a mí me parece muy bella, aunque a veces pueda chocar. Eso quiere decir que cuando Sebastián quizás está en Guayaquil también como que se le pega un poquito ese lenguaje coloquial. O sea, yo sigo hablando como yo hablo en mi día a día, pero sí me encanta escucharlos. O sea, sí me encanta el hablar guayaco y todo. O sea, es que a mí me encantan las cosas que le hacen particular a cada sitio. O sea, yo me fascino de ir a Cuenca y escuchar de los cuencanos, me fascino en Guayaquil escuchar y me fascino en Manabí con el hablado del Manaba. O sea, todo eso me parece que es el sabor de la vida, ¿no? Muy bien, Sebastián. Muchas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Nuevamente felicitarte por esa invitación y ser parte de la Academia de Cine. Y que quede la invitación pendiente cuando vengas a Guayaquil y podernos reunir un momento a degustar esos ricos bollos de la culata. ¿Qué te parece? Exactamente, me parece que esa invitación está ahí y hay que hacerlo. A ver si te llevo un escrito mío, a ver si lo hacemos película y de repente tengo suerte. Ah, bueno, ya, pues chévere. Te dejo un abrazo, Sebastián, a todos ustedes, amigos. Bueno, Marta. Por estar con nosotros. Estos encuentros. Muchas gracias, Un abrazo. Encuentros es un espacio semiformal para el diálogo en temas culturales, artísticos, patrimoniales, sobre la ciudad y la sociedad que la mueve. Los invitados son amigos académicos, profesionales, personajes y protagonistas que comparten su experiencia, cada uno desde su área. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para llegar a ti a través de estos encuentros. Encuentros, en su segunda temporada, llega a ustedes gracias a la confianza de organizaciones y marcas que valoran el trabajo profesional de Sinergia, productora de medios digitales. Y estos son Fundación María Guare, organización sin fines de lucro con 30 años trabajando por los derechos de la mujer y la familia. Conocerás más de su gestión en sus redes sociales. Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes del Cantón Daule. Cursos online para la obtención de licencias y actualización de conocimientos. Más información en su fanpage. La Culata, el mejor espacio gastronómico en pleno corazón de la Córdoba. Conoce su variado menú en su fanpage, @laculatagye. Pronto Food Shop, el mejor servicio en piqueos y deliciosos postres. Contacta sus servicios a través de sus redes sociales. Vive la experiencia de Sinergia, productora de medios digitales. Encuentros es un espacio semiformal para el diálogo en temas culturales, artísticos, patrimoniales, sobre la ciudad y la sociedad que la mueve. Los invitados son amigos académicos, profesionales, personajes y protagonistas que comparten su experiencia, cada uno desde su área. Aprovechamos las herramientas tecnológicas para llegar a ti a través de estos encuentros. Una producción de Sinergia.